Una maestra con cinturón rojo desafía públicamente a Conor McGregor a una pelea en su dojo. Segura de su superioridad, no tiene ni idea de lo que le espera. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este video. En una calle estrecha del distrito de Setagaya, en Tokio, se encontraba un edificio que parecía detenido en el tiempo. A pesar de que la ciudad rugía a su alrededor, con el constante ruido de trenes, semáforos y anuncios de neón, ese lugar respiraba una calma antigua. Era un dojo de madera, sencillo y austero, con puertas correderas de papel de arroz y un pequeño jardín delantero en el que una piedra tallada llevaba grabados kanji desvaídos por los años. Camino, espíritu, respeto. Cada mañana, antes de que el sol apareciera sobre los techos inclinados de las casas vecinas, allí ya se escuchaba el eco rítmico de los golpes y los gritos cortos de los estudiantes ejecutando su kata. El interior del dojo olía a madera húmeda, a tatami usado y a incienso ligero proveniente de un pequeño altar en una esquina, donde reposaba una rama fresca de sakura junto a tazones de arroz y sal, ofrendas rituales a los kami que custodiaban ese lugar. En las paredes colgaban pergaminos escritos a mano con pinceladas firmes. Dao no camino, Shin, espíritu, Jing, respeto. Frente a ellos, enmarcado en madera oscura, estaba el retrato de Saito Kenji, el fundador del dojo. En la imagen, el hombre vestía un kimono blanco impecable y mostraba una expresión severa pero serena, propia de quienes habían dedicado su vida entera a un solo propósito. Su hija, Makiko Saito, ahora rondaba los 60 años, pero cada movimiento suyo parecía contradecir el paso del tiempo. Alta y esbelta, de postura impecable y mirada penetrante, vestía siempre el mismo karategi blanco inmaculado, ceñido por un cinturón rojo, el rango más alto, reservado únicamente a los grandes maestros. Sus cabellos, recogidos en un moño firme, dejaban al descubierto un rostro marcado por líneas profundas que hablaban de años de disciplina, esfuerzo y responsabilidad. Para sus alumnos, Makiko era mucho más que una maestra. Era una figura legendaria, casi mítica, un puente viviente hacia la tradición pura del karate que su padre les había legado. Las sesiones matutinas eran un espectáculo silencioso y sobrecogedor. A las 5:30 de la mañana, los alumnos se alineaban en filas perfectas sobre el tatami. Eran jóvenes y adultos de todas las edades, desde adolescentes nerviosos hasta hombres de mediana edad que buscaban algo más que fuerza física. Makiko entraba en el dojo con pasos lentos. Su sola presencia imponía silencio. Tras el saludo formal, ella daba la orden, y decenas de voces gritaban al unísono un potente "Osu". Entonces comenzaba la rutina. Quijón, kata, repeticiones interminables que parecían forjar no solo los cuerpos, sino también las mentes de quienes entrenaban bajo su mirada de acero. Makiko no toleraba el error. Cuando un alumno ejecutaba un golpe mal enfocado, ella detenía toda la clase. Caminaba hasta él, su mirada fija y cortante, y con una voz grave ordenaba, otra vez, hasta que lo hagas bien. El sonido de los puños golpeando el aire se repetía una y otra vez, hasta que, satisfecho su ojo implacable, ella asentía levemente. Nadie se atrevía a cuestionarla. Su autoridad no era discutida, era la regla, como la gravedad misma. Sus clases no eran solo físicas. Entre los bloques de entrenamiento, se sentaba en seiza frente a los alumnos y les hablaba de filosofía marcial. En esas charlas, su voz adquiría una cadencia casi ceremonial. Explicaba que el karate no era un medio para pelear ni para exhibirse en torneos televisados. El verdadero budo no busca aplausos, decía, señalando el retrato de su padre. Busca pulir el espíritu hasta que sea tan firme como la roca y tan claro como el agua. Sus palabras caían como martillazos en la mente de los jóvenes, quienes escuchaban embelesados. Era común que Makiko criticara abiertamente las disciplinas modernas. En más de una ocasión, conectaba su computadora al proyector del dojo y mostraba fragmentos de combates de artes marciales mixtas. Allí aparecían luchadores tatuados, golpeando en jaulas de metal entre el clamor de multitudes. Makiko pausaba la imagen con un gesto de su mano y mirando a sus estudiantes, pronunciaba con desprecio: «Esto no es arte, esto es violencia disfrazada de espectáculo. Carece de espíritu,
Carece de propósito. Los alumnos asentían, algunos incluso reían cuando ella señalaba movimientos que, según sus palabras, eran torpes y carentes de elegancia. Con el tiempo, esa opinión se volvió un dogma entre ellos. Cualquier otro estilo fuera del karate era inferior. En el centro del tatami, frente al altar, Makiko a veces se quedaba sola tras la clase. Miraba la foto de su padre en silencio, recordando sus palabras. De niña lo había visto entrenar hasta altas horas de la noche, cuando el resto de la casa dormía. Recordaba su voz firme diciéndole: Makiko, el camino es largo, pero debes caminarlo con la cabeza erguida. La fuerza sin honor es solo brutalidad. Nunca olvides eso. Esas palabras se habían incrustado en ella como acero forjado. Y ahora, tantos años después, dirigía el dojo con el mismo rigor con que su padre lo hizo, convencida de que su método era el único válido. Los rumores sobre la dureza de sus entrenamientos circulaban por el vecindario. Los padres que llevaban a sus hijos allí hablaban entre ellos en voz baja. Dicen que la señora Saito no sonríe nunca. Otros replicaban con orgullo. Precisamente por eso sus alumnos aprenden de verdad. El respeto hacia ella se extendía más allá de los muros del dojo. Los ancianos del barrio la saludaban inclinando la cabeza. Los comerciantes le ofrecían descuentos sin que ella los pidiera. Y los policías locales pasaban de vez en cuando para escoltar la seguridad de aquel pequeño templo marcial que parecía impermeable al mundo moderno. Aquella tarde, tras concluir otra jornada de entrenamiento, Makiko salió del dojo y cerró la puerta corredera con un sonido suave. Se ajustó el rojo con un gesto casi automático y abrió su paraguas, pues una llovizna persistente caía sobre Tokio. El sonido de las gotas repicando sobre los techos de tejas y los carteles de neón acompañaba su caminar. Observó la calle iluminada por luces amarillas, los aromas de ramen escapando de las cocinas cercanas, los transeúntes que corrían para refugiarse del agua. Para ella todo eso existía, pero quedaba al margen. Su mundo era el tatami, el eco de los kiais, el recuerdo de su padre mirándola desde aquel retrato. Mientras avanzaba por la calle mojada, ajustó su paraguas y pensó, con la seguridad pétrea de quien nunca había sido desafiada. Su camino era el verdadero. No había nada que aprender fuera de él. No sospechaba que esa certeza, tan firme como la piedra del jardín de su dojo, estaba a punto de tambalearse con la llegada de un visitante inesperado que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que entrenaban bajo su techo. La lluvia había cesado durante la noche, y Tokio amaneció envuelto en ese brillo especial que deja el agua sobre el asfalto. Las calles estrechas de Setagaya reflejaban los carteles luminosos de las tiendas que abrían temprano, mientras los primeros trenes del día rugían a lo lejos. Makiko Saito, como cada mañana, ya se encontraba en el dojo antes de que el cielo se aclarara por completo. Sus alumnos entrenaban con disciplina bajo su mirada severa, sin sospechar que aquel día, la rutina que conocían tan bien estaba a punto de romperse. Al mismo tiempo, en el aeropuerto de Haneda, un hombre de complexión atlética cruzaba los controles con paso seguro. Vestía ropa deportiva sencilla, sudadera negra, pantalones de entrenamiento y zapatillas oscuras. Una gorra calada hasta las cejas le ocultaba parcialmente el rostro, pero no lo suficiente como para que su porte pasara inadvertido. Era Conor McGregor, y aunque había aprendido a vivir entre cámaras y multitudes, ese viaje era diferente. No había periodistas siguiéndolo, ni un equipo de seguridad acompañándolo. Había venido solo, casi de incógnito, mezclándose entre la multitud como cualquier otro extranjero que llegaba a la ciudad. Mientras se desplazaba en silencio en el tren express que lo llevaba al centro, observaba por la ventana los barrios que se sucedían a toda velocidad. No era su primera vez en Japón, pero sí la primera en la que se permitía caminar sin el peso de la fama encima, disfrutando del anonimato. Llevaba en el bolsillo una dirección escrita en un papel, escrita con pulso firme: el dojo de Saito, en Setagaya. Su mentor en Dublín, Pat O'Donnell, le había hablado innumerables veces de aquel lugar. Pat había entrenado bajo las enseñanzas de Saito Kenji, el padre de Makiko, y durante años había contado historias de ese maestro con una mezcla de respeto y devoción. El hombre más disciplinado que conocí en mi vida, recordaba siempre. Fue ese recuerdo, casi una deuda moral,
lo que llevó a Connor a buscar aquel dojo una vez que sus compromisos lo trajeron a Tokio. Bajó en una estación pequeña, rodeada de casas bajas y negocios familiares. Las calles olían a pan recién horneado y sopa de miso. Un par de ancianos barrían las veredas frente a sus tiendas, mientras escolares con mochilas azules corrían para no llegar tarde a clase. Siguiendo el mapa en su teléfono, avanzó por callejones estrechos hasta encontrar la puerta de madera que coincidía con la descripción que Pat le había dado años atrás. Allí estaba el cartel discreto con los kanji pintados a mano. Dao Chang Saiteng, Dojo Saito. Connor se detuvo un momento frente a la entrada. Observó la piedra en el jardín, las plantas ordenadas con precisión casi ceremonial, las puertas correderas cubiertas de papel blanco. Tomó aire, se inclinó levemente como había visto hacer a otros practicantes y deslizó la puerta con suavidad. El sonido del tatami, recibiendo los pasos de los alumnos, lo envolvió de inmediato. Golpes secos, voces enérgicas, pronunciando kiais, el ritmo hipnótico de una disciplina bien entrenada. Su aparición no pasó inadvertida. Aunque había tratado de vestirse sin llamar la atención, bastó que uno de los estudiantes lo reconociera para que un murmullo recorriera el salón como una corriente eléctrica. «Es McGregor», susurró un joven en voz baja, sin apartar la vista. Otro sacó el teléfono con manos temblorosas, aunque dudaba entre grabar o no por miedo a la estricta mirada de Makiko. Ella, desde el centro del tatami, escuchó el murmullo creciente y alzó la vista. Lo vio en la entrada, de pie, con la gorra en la mano, mostrando una expresión neutral. Su instinto le bastó para medirlo. La postura relajada pero firme, la mirada directa, el cuerpo entrenado. Sabía que no era un novato. Caminó despacio hacia él, el cinturón rojo balanceándose suavemente sobre su cadera, hasta detenerse a pocos pasos. «¿Qué busca un hombre del espectáculo en una casa de karate?», preguntó en japonés, con voz firme y cortante. Sus palabras, aunque él no las entendió del todo, le llegaron cargadas de hielo. Connor se inclinó levemente, como le habían enseñado en otras artes marciales, y respondió en inglés, con tono tranquilo. «He venido a ver el dojo donde entrenó el maestro de mi maestro. Solo quería rendir respeto». Uno de los alumnos, un joven alto de unos 20 años, tradujo en voz alta para el resto. El murmullo volvió a extenderse, mezclado ahora con una mezcla de curiosidad y desdén. Makiko frunció apenas el ceño. Aquella afirmación no parecía impresionarla. «Aquí no tenemos tiempo para turistas», replicó ella, ahora en un inglés claro pero seco, lo bastante bueno como para eliminar cualquier excusa. Él asintió sin alterarse. Dio unos pasos al interior, descalzándose según la tradición, y se sentó discretamente en un rincón, cruzando las piernas. No hizo nada más, solo observó. La clase continuó, pero la tensión era palpable. Cada tanto alguno de los alumnos giraba la cabeza hacia él, susurrando entre dientes. Connor permanecía inmóvil, con una calma que desconcertaba, mirando cada movimiento en silencio, como si analizara detalles invisibles para los demás. Al terminar la rutina, uno de los estudiantes no aguantó más. Dio un paso adelante y con voz lo bastante alta para que todos escucharan, dijo: «Senpai, deberíamos mostrarle lo que es el verdadero karate, que vea la diferencia entre un luchador de jaula y el camino que seguimos aquí». Las risas contenidas estallaron entre varios. Otros lo secundaron con palabras de aliento hacia Makiko. «Sensei, muéstrele». Ella, que rara vez cedía a las provocaciones de sus alumnos, sintió su orgullo picado. Sus ojos, duros como siempre, se dirigieron a Connor. Él se mantuvo sentado sin responder hasta que escuchó su voz otra vez. «Si tanto respeto siente, ¿por qué no lo demuestra?», dijo ella, y el silencio cayó en el dojo como un manto pesado. Connor entendió lo suficiente sin necesitar traducción completa. Su mirada se cruzó con la de ella. No había hostilidad cruda, sino una invitación cargada de desafío y de tradición. Se levantó despacio, sin gestos bruscos, y asintió. Los alumnos contuvieron la respiración. Los teléfonos que hasta entonces habían estado ocultos salieron de los bolsillos. Una mezcla de nerviosismo y emoción llenó el aire. No todos los días un ídolo mundial del deporte entraba en su dojo y aceptaba una invitación implícita como aquella. Makiko, erguida,
ordenó a los estudiantes que formaran un círculo amplio en torno al tatami. El sonido de pies descalzos desplazándose sobre la paja llenó la sala. Ella se quitó la chaqueta superior de su karategi y la dobló con cuidado, quedando con la parte inferior ceñida y el cinturón rojo perfectamente visible. Su cuerpo, delgado pero tonificado, emanaba experiencia. Connor, en cambio, no cambió su ropa. Solo se quitó la sudadera, quedando con una camiseta simple que dejaba ver sus brazos definidos y las cicatrices discretas que narraban su historia de combates. Se descalzó también y dio un par de pasos hacia el centro, manteniendo una sonrisa leve, casi respetuosa, que no provocaba sino más intriga entre los presentes. En aquel silencio expectante, mientras la lluvia empezaba a golpear de nuevo los tejados del exterior, la tensión alcanzó un punto en el que cada respiración parecía audible. Makiko ajustó su postura, firme, la mirada clavada en él. Connor, relajado pero atento, alzó ligeramente sus manos en posición defensiva. Los estudiantes apenas podían creer lo que estaban a punto de presenciar. Allí, en su propio dojo, la maestra Makiko Saito, heredera del linaje más respetado que conocían, iba a medir su destreza frente a Conor McGregor, un hombre cuyo nombre resonaba en estadios y titulares de todo el mundo. Nadie imaginaba que aquella confrontación no sería solo física, sino que plantaría la semilla de una lección que ninguno olvidaría jamás. El silencio en el dojo era tan denso que se podía escuchar el leve crujido de la madera bajo los pies descalzos de los estudiantes que se habían alineado alrededor del tatami. Afuera la lluvia caía con un ritmo constante, acompañando el latido acelerado de los presentes. Makiko permanecía erguida, su mirada fija en Conor McGregor, que ya se encontraba frente a ella, con una serenidad casi inquietante. Los alumnos observaban expectantes, incapaces de apartar los ojos de aquella escena que parecía sacada de una historia antigua, un duelo entre dos mundos que rara vez se cruzaban. Makiko respiró profundamente, expandiendo su pecho con control absoluto. Su mente, entrenada durante décadas para borrar cualquier distracción, repasaba en silencio los fundamentos del karate que había enseñado y repetido toda su vida. Recordaba a su padre, la voz grave de Saito Kenji repitiendo en su memoria. Cada golpe debe ser puro, sin dudas ni titubeos. El cuerpo debe seguir al espíritu. Esa convicción se mantenía intacta en su interior, como una roca inamovible. Ahora, ante aquel hombre que representaba todo lo que ella rechazaba, sentía la necesidad de reafirmar ese principio no solo ante sus alumnos, sino ante sí misma. Connor, por su parte, se mantenía relajado, los brazos sueltos a los costados, los hombros bajos, respirando con calma. Su mirada era tranquila, sin rastro de hostilidad ni arrogancia. Había aceptado el desafío no como un acto de vanidad, sino como una oportunidad para mostrar lo que había aprendido tras años de disciplina en el octágono y en los gimnasios más duros del mundo. A pesar de la expectación, no buscaba humillar a nadie. Sabía que aquel enfrentamiento no era contra una enemiga, sino contra una tradición rígida que necesitaba ser cuestionada sin destruirse. Los estudiantes se habían colocado en un semicírculo amplio, dejando el centro libre. Algunos tenían sus teléfonos ocultos entre las manos, grabando discretamente, incapaces de resistir la tentación de capturar aquel momento único. Otros, sin atreverse siquiera a parpadear, se mantenían inmóviles, sintiendo el aire cargado de tensión. Era como si cada respiración resonara en el silencio contenido del lugar. Makiko dio un paso adelante y se inclinó en una reverencia formal. Connor hizo lo mismo, imitando su gesto con naturalidad. Ese intercambio breve, cargado de respeto, marcó el inicio. Los cuerpos se alinearon, las miradas se cruzaron y el tiempo pareció ralentizarse. Un estudiante mayor, designado como árbitro improvisado, alzó la mano y luego la bajó con un breve «Hajime». Makiko fue la primera en moverse. Su avance fue rápido, casi felino, con un golpe directo al centro del pecho de Connor. Su oizuki era limpio, preciso, y venía acompañado de un potente kiai que resonó en todo el dojo. Sin embargo, Connor apenas giró el torso, desviando el golpe con una economía de movimiento que sorprendió a todos. Su pie posterior se deslizó apenas, lo justo para esquivar el impacto,
y su rostro permaneció sereno, como si hubiera calculado cada centímetro de distancia. La maestra no se detuvo. Encadenó un giro rápido con una patada baja dirigida a su pierna frontal. El clásico Gedan Gary que tantos alumnos habían temido en sus entrenamientos. Pero nuevamente, Connor lo vio venir. Su rodilla se flexionó en el momento exacto, absorbiendo el intento de impacto, mientras su torso descendía levemente y su brazo adelantado controlaba la distancia con un simple toque, sin fuerza. No contraatacó, solo mostró control. Los murmullos comenzaron entre los alumnos, apenas audibles, cargados de incredulidad. No era lo que esperaban. La mayoría pensaba que verían a su maestra imponer su dominio en unos pocos segundos, pero aquel extranjero no solo resistía. Parecía moverse con una facilidad desconcertante, casi sin esfuerzo. Makiko frunció el ceño por un instante, apenas perceptible. Redobló la intensidad. Avanzó con una ráfaga de golpes rápidos, su especialidad. Cada golpe cortaba el aire, cada paso golpeaba el tatami con firmeza. Connor retrocedía lo justo, esquivando con movimientos mínimos, usando su juego de pies característico del boxeo. En una de esas esquivas, deslizó ligeramente su cabeza hacia un costado, dejando que el puño de ella pasara a milímetros de su mejilla, y la mirada de los alumnos se amplió de asombro. Lo más desconcertante no era solo su técnica, sino la ausencia de violencia en sus gestos. No intentaba golpear, ni responder con la misma agresividad. Era pura defensa, pura lectura del ritmo. Su control parecía absoluto, como si cada acción de Makiko ya estuviera anticipada en su mente. En un instante, ella ejecutó una patada frontal directa, buscando el abdomen. Connor giró el cuerpo, atrapó suavemente su tobillo con una mano y, sin ejercer fuerza brusca, lo guió hacia el suelo con un leve impulso. Makiko recuperó el equilibrio antes de caer, pero el gesto había sido claro. Él no solo podía esquivar, también podía neutralizar sin dañar. Ese momento cambió algo en la atmósfera. Los alumnos, que hasta entonces contenían el aire, dejaron escapar un murmullo colectivo. Makiko se detuvo, con el pecho agitado pero la mirada firme. Sus años de disciplina la mantenían erguida, aunque una sensación nueva, desconocida desde hacía mucho tiempo, se instalaba en su interior. Estaba midiendo su fuerza contra alguien que jugaba en un plano diferente, alguien que no buscaba imponerse mediante la brutalidad, sino demostrar dominio absoluto del cuerpo y la mente. Connor dio un paso al frente, sin adoptar una guardia ofensiva. Alzó las manos como invitándola a continuar. Ella lo hizo. Esta vez atacó con una combinación mixta. Un golpe descendente de mano seguido de un barrido bajo. Su técnica era impecable, el producto de toda una vida de práctica. Connor respondió desviando el golpe con su antebrazo, inclinando apenas su peso, y cuando vino el barrido, levantó el pie lo suficiente para dejarlo pasar. Y entonces, en un movimiento suave, colocó su mano en el hombro de Makiko, y con un giro de cadera preciso, la guió hacia adelante, utilizando su propio impulso para desequilibrarla y dejarla en el tatami sin brusquedad. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. El cuerpo de Makiko quedó apoyado en el tatami, y Connor, en lugar de alejarse, se agachó inmediatamente y le tendió la mano. Ella lo miró por un instante, su respiración agitada, el orgullo herido, pero también con un brillo de algo diferente en los ojos. Tomó su mano y se incorporó con dignidad. Connor inclinó la cabeza en un saludo profundo, un gesto que transmitía respeto más que cualquier palabra. Los estudiantes estaban paralizados. Jamás habían visto algo así. Su maestra, la mujer que para ellos era invencible, no había sido humillada, pero había quedado claro que aquel hombre había demostrado una maestría que ninguno esperaba. Y sin embargo, no había arrogancia en él. Había calma, había control, había disciplina. Makiko permaneció de pie frente a él unos segundos eternos. Luego inclinó la cabeza en señal de respeto, un gesto que muy pocos habían recibido de ella. Connor devolvió la reverencia, dio media vuelta y caminó hacia la salida con paso tranquilo. No dijo nada, no esperó aplausos ni reconocimiento, simplemente se marchó. En cuanto la puerta se cerró tras él,
Los murmullos se convirtieron en un zumbido creciente. Algunos alumnos miraban a Makiko con desconcierto. Otros parecían cuestionar todo lo que habían escuchado hasta ese día sobre el valor exclusivo del karate. Ella, sin embargo, permaneció en silencio, observando el tatami vacío frente a ella. Por primera vez en muchos años, sintió que había aprendido algo en su propio dojo. El silencio que había seguido al enfrentamiento entre Makiko y Connor permaneció suspendido en el aire incluso después de que él abandonara el dojo. Los estudiantes no sabían qué decir ni cómo interpretar lo que acababan de presenciar. Makiko, de pie en el centro del tatami, mantenía los brazos relajados a los costados, mirando el suelo durante unos segundos, que parecieron eternos. La humedad de la lluvia seguía golpeando los tejados, y aquel sonido, constante y rítmico, parecía acompañar el latido agitado en su pecho. Ella respiraba con control, pero su mente estaba lejos de ese aparente equilibrio. Cuando Connor se inclinó por última vez antes de salir, Makiko sintió una mezcla extraña de sensaciones. Había sido derrotada en términos técnicos, aunque no de manera humillante ni violenta. En su caída, no sintió fuerza bruta, sino una guía firme, casi didáctica, que le mostró cuán refinada podía ser una técnica llevada al extremo del control. La manera en que él había detenido su último golpe y la condujo suavemente hacia el tatami, le reveló algo que no estaba en sus entrenamientos cotidianos. No se trataba de someter ni de ganar, sino de demostrar un dominio absoluto sobre el propio cuerpo y sobre el momento. Era una lección que su padre había repetido en palabras, pero que ella nunca había experimentado en carne propia. Los estudiantes comenzaron a susurrar, algunos con una mezcla de sorpresa y desconcierto, otros con cierta excitación nerviosa. Makiko alzó la vista lentamente y los miró uno por uno, hasta que el silencio volvió a imponerse. Nadie se atrevió a hablar en voz alta. Ella no dijo nada en ese instante. En cambio, giró sobre sus talones y caminó hacia el altar donde estaba el retrato de su padre. Se arrodilló en silencio, inclinó la cabeza profundamente y permaneció allí, inmóvil. Para muchos, fue la primera vez que la vieron tan quieta, tan ensimismada, como si estuviera escuchando una voz antigua que solo ella podía oír. La noche cayó sobre Tokio, y el dojo quedó vacío más pronto de lo habitual. Los estudiantes, al salir, intercambiaban miradas cargadas de interrogantes. Algunos hablaban en voz baja sobre lo increíble que había sido ver a un hombre como Connor moverse con tanta facilidad, sin un solo golpe agresivo, mientras otros se sentían incómodos al ver a su maestra, siempre inquebrantable, en una posición vulnerable. Sin embargo, nadie pudo negar lo evidente. Lo que habían presenciado no se parecía a nada de lo que conocían. Al día siguiente, cuando Makiko llegó al dojo al amanecer, lo primero que notó fue un murmullo diferente entre sus alumnos. Varios de ellos sostenían sus teléfonos, y bastó una mirada rápida para comprenderlo. Durante la noche, el video del enfrentamiento había aparecido en las redes sociales. Alguno de los estudiantes, sin pensarlo demasiado, lo había compartido, y ahora estaba en todas partes. Millones de visualizaciones en cuestión de horas. Titulares en japonés e inglés lo acompañaban. El control absoluto de McGregor en un dojo de Tokio, o cuando el respeto venció al orgullo. Una lección inesperada en Japón. Makiko se detuvo frente a ellos. No estaba enfadada, pero su expresión era impenetrable. Pidió que guardaran los teléfonos y los hizo formar. La sesión comenzó como siempre. Salud formal, ejercicios básicos, repeticiones incesantes. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Las miradas de los estudiantes parecían buscar respuestas en cada palabra y en cada movimiento de su maestra. En medio de la práctica, Makiko detuvo el entrenamiento y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Su voz sonó firme, pero no llevaba la dureza habitual. Lo que ocurrió ayer no fue una derrota ni para mí ni para ustedes, dijo recorriendo con la vista a cada alumno. Fue una enseñanza. Ese hombre mostró algo que está en la esencia misma de todo arte marcial verdadero. El dominio sin violencia, el respeto en cada gesto. Las palabras sorprendieron a muchos. Esperaban que ella criticara a Connor o desestimara lo sucedido, pero no fue así. En cambio, continuó.
Durante años he enseñado que el karate es un camino puro, diferente a otros estilos. Eso sigue siendo cierto, pero no significa que debamos despreciar lo que desconocemos. Mi padre me decía que quien deja de aprender, aunque sea maestro, deja también de crecer. Ayer lo recordé. Los estudiantes escuchaban en silencio absoluto. Para algunos, ver esa humildad en su maestra fue más impactante que el propio combate. Makiko los hizo volver a sus posiciones y retomaron el entrenamiento. Pero esta vez introdujo algo inesperado. Ejercicios de reacción inspirados en movimientos defensivos que Connor había usado. Explicó cómo la lectura de distancia y el control del ritmo eran universales, no exclusivos de una sola disciplina. Mientras demostraba, su mente volvía una y otra vez al momento exacto en que Connor había desviado su último golpe y la había derribado suavemente. No había sentido humillación, sino una claridad repentina, como si se hubiera quitado una venda que llevaba puesta desde hacía años. Comprendió que su visión, aunque honesta, había sido limitada por su orgullo. Al final de la clase, cuando todos se retiraron, Makiko permaneció sola en el dojo. La luz tenue de la tarde entraba por las ventanas de papel. Se acercó nuevamente al retrato de su padre. Se sentó en seiza frente a él y habló en voz baja. Padre, quizá me volví demasiado rígida. Ayer vi en ese hombre algo que tú siempre buscaste, la unión de la técnica y el espíritu. No era karate, pero tampoco importaba. Su control era arte puro. Las palabras le salieron con dificultad, casi como si fueran una confesión. Se inclinó profundamente, tocando el suelo con la frente, y permaneció así varios minutos. Cuando alzó la vista, algo en su rostro había cambiado. Ya no estaba la frialdad inflexible de antes, sino una calma distinta, una serenidad que parecía más profunda. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, bajo las luces de Tokio, recordó la manera en que Connor la había saludado con respeto antes de marcharse. No había palabras, no había gestos de triunfo, solo una inclinación sincera que decía más que cualquier discurso. En ese momento, decidió que al día siguiente reuniría a todos sus estudiantes y les hablaría de lo que realmente significaba el camino. No solo repetir los pasos que otros habían trazado, sino abrir los ojos a todo aquello que pudiera fortalecer su espíritu. Las luces de neón parpadeaban, reflejándose en los charcos de la calle. Makiko siguió caminando, con el sonido de la ciudad acompañando sus pensamientos. Sabía que algo había cambiado en ella y, con ello, en su dojo. Y mientras el eco de la lluvia se mezclaba con el murmullo lejano de Tokio, comprendió que aquel combate no había terminado en el tatami. Su verdadero efecto apenas comenzaba a revelarse. El amanecer en Tokio llegó envuelto en un cielo grisáceo, con la tenue luz filtrándose entre los edificios y tiñendo las calles de un resplandor apagado. En el dojo de Setagaya, sin embargo, todo estaba inusualmente vivo. Desde muy temprano, antes de que el reloj marcara siquiera las 6, los estudiantes comenzaron a reunirse, muchos con rostros aún marcados por la incredulidad de los días anteriores. El video del combate entre Makiko Saito y Conor McGregor no solo había invadido las redes, sino que se había convertido en un fenómeno mundial. Incluso quienes no practicaban artes marciales lo comentaban, y dentro del dojo las conversaciones se mezclaban con rumores, especulaciones y, sobre todo, una nueva curiosidad. ¿Qué diría hoy su maestra? Makiko llegó puntualmente, como siempre, pero su presencia parecía distinta. Caminaba con la misma elegancia erguida de siempre, sus pasos medidos, su kimono impecable, el cinturón rojo perfectamente anudado. Sin embargo, su expresión, aunque firme, tenía una suavidad que muchos no le habían visto jamás. Al entrar, todos los alumnos se alinearon de inmediato, inclinándose en silencio. Ella respondió con el saludo formal, y después de unos segundos prolongados que intensificaron la expectativa, ordenó sentarse. La sala estaba sumida en un silencio reverente. La maestra avanzó hasta el centro del tatami, y por primera vez en años, dejó que su mirada recorriera lentamente a cada uno de sus estudiantes antes de hablar. Lo que ocurrió hace 2 días en este tatami, comenzó, con voz clara pero tranquila, no fue una simple demostración de fuerza o de habilidad. Fue una enseñanza para todos nosotros, incluida yo misma. Un murmullo apenas audible recorrió el grupo,
pero se apagó rápidamente cuando ella alzó una mano. Durante décadas he repetido que el karate es el camino puro, el único necesario para templar cuerpo y espíritu. Lo creí porque así me fue enseñado, y porque mi padre, cuyo retrato preside este dojo, dedicó su vida a preservar ese ideal. Pero ahora comprendo algo que había olvidado. El verdadero camino no se cierra sobre sí mismo. Se giró brevemente hacia el altar donde colgaba la foto de su padre, y la observó con una mezcla de respeto y reflexión. Mi padre me enseñó que un verdadero artista marcial nunca deja de aprender. Y sin embargo, yo había convertido esas palabras en un muro. Lo que vi en ese hombre, Conor McGregor, no fue arrogancia ni violencia. Fue control absoluto, respeto en cada gesto y una disciplina tan firme como la nuestra, aunque expresada de otra forma. Los estudiantes la escuchaban sin pestañear. Algunos de ellos, los más jóvenes, mostraban en sus ojos un brillo de admiración renovada. Otros, más antiguos, parecían confundidos ante esa apertura inesperada. Makiko continuó, firme, como si hubiera ensayado cada palabra en su mente una y otra vez. Desde hoy, no enseñaré solo karate como una técnica aislada. Les enseñaré a comprender el espíritu detrás de cualquier arte marcial verdadero. No quiero que se conviertan en imitadores de movimientos ajenos, sino que aprendan a reconocer la esencia en cada estilo, a ver más allá de la forma para encontrar el fondo. Se levantó lentamente y con un gesto indicó que los alumnos se pusieran de pie. Ordenó que formaran parejas. Lo que vino después sorprendió a todos. Comenzó a mostrar ejercicios defensivos que integraban elementos que claramente habían sido inspirados por lo que Conor había demostrado. Desplazamientos cortos, lectura de distancia, control del tiempo en los movimientos. Les enseñó a esquivar sin desperdiciar energía, a desviar ataques con la mínima fuerza posible, a dominar el ritmo del combate en lugar de buscar imponerse con fuerza bruta. El verdadero dominio no está en golpear más fuerte, dijo mientras corregía la postura de un alumno, sino en no necesitar golpear para demostrarlo. La sesión se alargó más de lo habitual, y al terminar, el ambiente en el dojo era distinto. No había la tensión rígida de siempre, sino una energía fresca, una sensación de descubrimiento. Los estudiantes se inclinaron al despedirse, muchos de ellos con expresiones pensativas, como si las palabras de Makiko hubieran sembrado algo nuevo en sus corazones. Cuando todos se marcharon, la maestra permaneció sola. Caminó despacio hasta el altar, se arrodilló frente al retrato de su padre y habló en voz baja. Hoy di un paso que quizá tú habrías entendido mejor que nadie. Me aferré a tu memoria como si fuera una muralla, cuando en realidad era un puente. Vi en ese hombre algo que tú siempre me pediste, espíritu y control, más allá de los nombres o de las formas. Su voz se quebró apenas, y una calma profunda la envolvió. Permaneció así varios minutos, en silencio, escuchando solo el goteo lejano de la lluvia que empezaba a golpear los aleros. Luego, al levantarse, sintió algo nuevo. Una ligereza extraña, como si un peso que había llevado durante años hubiera desaparecido. Esa noche, mientras el dojo quedaba vacío y las luces de Tokio se encendían una a una, Makiko salió a la calle y levantó la vista hacia el cielo nublado. Sabía que el hombre que había provocado todo aquello ya no estaba en Japón. Conor había partido en silencio, sin entrevistas ni alardes, como si su única intención hubiera sido dejar una huella efímera. Y sin embargo, el eco de su visita seguía resonando en el dojo, en cada estudiante y en ella misma. En los días siguientes, Makiko observó cambios sutiles pero profundos en sus clases. Los alumnos entrenaban con una actitud diferente, menos mecánica y más consciente. Algunos comenzaron a preguntar por técnicas de otras disciplinas, no con burla, sino con genuina curiosidad. Ella no los reprendió. Al contrario, los animó a explorar con respeto y a entender que cada estilo escondía lecciones que podían enriquecerlos. Una tarde, al finalizar la práctica, Makiko reunió a todos y les habló de nuevo. Recuerden esto. No se trata de cuántas formas conozcan, sino de cuánto comprenden el espíritu detrás de ellas. El combate que presenciaron no fue una victoria ni una derrota. Fue una muestra de que siempre hay algo más allá de nuestras propias fronteras.
Los alumnos inclinaron la cabeza al unísono, y en ese gesto, Makiko sintió que algo había cambiado de manera irreversible. El dojo, que durante años había sido un lugar rígido y cerrado, respiraba ahora con un aire nuevo, abierto y vivo. Esa noche, mientras cerraba las puertas correderas del dojo y apagaba las luces una a una, Makiko se detuvo frente al altar y se inclinó por última vez ese día. Afuera, el barrio de Setagaya estaba en calma, y el sonido distante de la ciudad llegaba como un murmullo apagado. Se quedó allí, observando el retrato de su padre, y una sonrisa leve, serena, apareció en sus labios. El eco del combate y las lecciones que dejó permanecerían para siempre. Conor McGregor había partido, pero lo que había sembrado en ese tatami seguiría creciendo. Para Makiko, para sus estudiantes y para todo aquel que cruzara esas puertas en el futuro, el dojo ya no sería solo un lugar de entrenamiento, sino un espacio donde el verdadero espíritu de las artes marciales, respeto, control y aprendizaje constante, viviría en cada golpe, en cada respiración y en cada silencio compartido. Y mientras las luces de Tokio parpadeaban en la distancia, ella supo con certeza que, sin buscarlo, ese hombre había dejado en su vida una huella imborrable, una lección de humildad que transformaría no solo a su dojo, sino a ella misma para siempre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Mira más historias nuestras y comparte este video con tus amigos.